Sí. Hola, buenas noches, ¿cómo está? Bueno, Señor, te doy muchas gracias en esta noche porque es un honor, es un privilegio siempre poder estar aquí y ser la mensajera, ser la vocera de ese mensaje que tú tienes preparado en esta noche para cada uno de tus hijos. Te doy muchas gracias, te pido que utilices mi boca, utilices todo mi ser para que pueda yo transmitir e impartir lo que ya tú tienes ahí en tu corazón para cada uno de mis amados. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ¿cómo están? Pues sean bienvenidos. Allá un saludo a los que están atrás de esa cámara y que pueden verme y que yo no los puedo ver. Pero a los que están aquí sí los puedo ver y me da mucho gusto por allá también a un invitado especial. No, muchas gracias. Y bueno, pues quiero empezar por comentarles un poquito ahorita que está tan en boga un tema que para todos, todo el mundo es un tema que está en la boca de todos, y es, ¿cuál es? COVID, coronavirus, SARS-CoV-2, bueno, es decir, ahorita en todo este tiempo, ya no podríamos decir semanas, meses, ya estamos cumpliendo un año con esta enfermedad en nuestro país y en el mundo pues más tiempo, ¿no? Pero quiero comentarles que ahí en el consultorio en donde yo estoy, había muchas preguntas que se hacían los pacientes, que me hacían, pero quiero compartirles de una pregunta que constantemente ellos me hacían y era, doctora, ¿por qué a unos les da más fuerte? ¿Por qué unos se enferman más? ¿Por qué unos se mueren? ¿Por qué unos ni siquiera tienen síntomas? ¿Por qué es la diferencia entre una persona y otra? Y pues ahí uno no tiene mucho tiempo de dar una explicación muy amplia ni estar con términos muy pues científicos o clínicos. Entonces opté por siempre decirles, porque el terreno es diferente en cada persona, porque cada ser humano somos distintos. Algunos tenemos un cuerpo más saludable, otros están un poquito menos saludables y todos están, el virus en donde cae el terreno de la persona, pues es distinto. Y de ahí pues me surgió el tema para esta conferencia. He titulado a esta conferencia El terreno es importante. El terreno es importante. ¿Por qué? Y yo lo catalogaba ahora a llevarlo a la parte espiritual. ¿Qué pasa con esta parte espiritual? Quiero irme un poquito antes a lo clínico, a lo que yo les comentaba acerca de los pacientes. Hay cuerpos saludables que generalmente van a poder experimentar una enfermedad a lo mejor pues le llamamos sorda, o sea, muy simple, muy sencilla, sin tantos síntomas. Pero también hay terrenos en donde el cuerpo no está tan saludable y ahí la enfermedad pues hace destrozo y medio, el virus hace destrozo y medio. Y yo a veces para animar a los pacientes, porque iban pacientes a veces con muchos temores, y yo les decía, a ver, ¿eres diabético? No. ¿Eres hipertenso? No. ¿Eres fumador? No. ¿Tienes obesidad? No. Ok. Tu terreno no va a ser tan fértil para ese virus. Ten confianza, cobra confianza. Y además les hablaba acerca de un estado emocional que tenía que verse influenciado también por lo anímico, por nosotros mismos, no sé, que no cayeran en temor. Yo les decía, y yo creo que lo han escuchado, hubo gente que murió más de miedo que del mismo virus. Se dejó invadir más por el temor, por la preocupación, y eso provocó que sus defensas se vinieran abajo. Entonces yo trataba de decirles, yo sé que a lo mejor no puedo decirle que tenga alegría en medio de esta enfermedad, pero tenga paz.
tenga paz, esté tranquilo. Y eso pues lograba que el paciente como que cobrara un poquito de ánimo, ¿no? De ahí, les repito, surgió este tema. Y catalogando o pasándolo a lo espiritual, podemos entender que también hay espíritus saludables y espíritus enfermos, o que en una persona puede encontrarse un espíritu fortalecido y un espíritu débil. Ajá. Y de eso quiero hablarles en esta noche ya. Cuando encontramos un cuerpo saludable, pues un virus, una bacteria, un parásito, lo que entre a tu cuerpo, y si tú estás saludable, imagínate, ¿qué va a suceder? Difícilmente se van a presentar complicaciones. ¿Por qué? Porque todos los órganos se van a encontrar trabajando en su óptimo. El hígado va a hacer lo que tiene que hacer, que es, llega la proteína, llega el carbohidrato, llega la grasa, la va a triturar, la va a hacer más cachitos para poderla repartir a las células. El pulmón va a hacer lo que tiene que hacer, recibir el oxígeno y sacar el dióxido de carbono. El riñón, pues que tenga un equilibrio ese cuerpo entre el agua, el potasio, los minerales, las sales, y cada órgano va a estar haciendo lo que tiene que hacer. Pero cuando hay enfermedad, cuando uno de alguno de estos órganos se encuentra en un mal funcionamiento, entonces vienen los problemas, porque entra un virus, o entra un parásito, o entra una bacteria, y el organismo no se concentra totalmente en el virus, porque tiene que también estar trabajando en los otros órganos y sistemas. Bueno, con esto quiero ahora enfocarme al desarrollo de este tema, que es: en lo espiritual sucede lo mismo. Un espíritu saludable o un espíritu enfermo. Y aquí yo me detendría a preguntar a cada uno de nosotros cómo está en este momento nuestro espíritu. ¿Tenemos un espíritu saludable o tenemos un espíritu enfermo? ¿Tenemos un espíritu fortalecido o tenemos un espíritu debilitado? ¿Y en qué consiste tener un espíritu fortalecido? Cuando un espíritu está fortalecido o saludable, ¿qué va a pasar? Así como en el cuerpo el virus, ¿qué hacía en un cuerpo saludable? Casi nada, pasaba hasta desapercibido. ¿Cuántas veces? Bueno, sé que no lo saben, pero muchísimas veces su cuerpo los ha salvado de tener enfermedades. Ustedes no se han dado cuenta. Y han entrado virus, y han entrado bacterias, y han entrado parásitos, y no pasa más que un achú, o una pequeña diarrea, o un pequeño dolor de cabeza, y ese fue toda la enfermedad. ¿Por qué? Porque el cuerpo se ocupó de todo, y no se dieron cuenta de la gran enfermedad, del tremendo parásito que entró. Así igual pasa con nuestro espíritu. Cuando viene una circunstancia, aunque sea muy difícil, cuando viene un desafío, aunque sea una tormenta, cuando viene incluso una circunstancia o un problema fuerte, tú vas a estar fortalecido y no lo vas a sentir. Va a pasar a lo mejor desapercibido y ni cuenta te vas a dar de que, ay, lo superé, ay, no me enojé, ay, esta vez no vino tristeza a mi corazón, ay, estoy bien, me siento tranquila, tengo paz, hay gozo en mi corazón, me siento benigna o me siento bondadosa aún, a pesar de que esa persona fue grosera, a pesar de que hubo ofensa hacia mi persona, a pesar de que hubo una circunstancia que me pudo haber producido dolor, y sin embargo me siento tranquila. Y es cuando decimos, o cuando entendemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que la gente no puede entender cómo tú puedes estar tan tranquila en medio de una tormenta, en medio de una situación difícil, pero lo estás. ¿Por qué? Porque tienes un espíritu fortalecido. ¿Y cómo obtenemos un espíritu fortalecido? Bueno, con nuestra búsqueda de Dios.
con nuestra lectura de la palabra, cuando pasamos tiempo en comunión con Dios a través de la oración, cuando hacemos lo que agrada a Dios. Y este punto qué importante es, porque a veces podemos decir, pues yo leo, yo tengo conocimiento de Dios. Y alguien puede decir, pues yo oro todo el tiempo, estoy orando a Dios. Pero y yo ayuno. Hay personas que ayunan, que tienen frecuentemente el hábito de ayunar, y eso es muy bueno. Pero ¿qué tal este otro punto? Hacer la voluntad del Padre, hacer lo que agrada al Señor. A veces ahí eso es lo que nos cuesta. A veces ahí es en donde, como que no, como que ese no es mi llamado, como que ese no es mi don, como que ahí no. Y qué importante es hacer la voluntad de Dios. Y eso va a fortalecer a nuestro espíritu. ¿Sí están conmigo? Un espíritu enfermo. ¿Y qué sería? ¿No? Bueno, yo creo que ya más o menos, pues si ya dijimos cuál es un espíritu saludable, pueden darse cuenta de qué sería un espíritu enfermo. Un espíritu enfermo no tiene una búsqueda de Dios. Un espíritu enfermo o debilitado se va a enfrentar a circunstancias, y ¿qué va a suceder? Que lamentablemente no va a pasar las pruebas, que lamentablemente esa circunstancia o ese desafío va a ser algo más fuerte que él mismo. Y así como al enfermo, como a una persona que está enferma, a un cuerpo enfermo, el virus le va a atacar, el virus le va a provocar daño. De esa misma manera, cuando una persona tiene un espíritu debilitado o un espíritu enfermo, ¿qué va a suceder? Que va a venir la circunstancia y lo va a arrastrar. Que va a venir a lo mejor un espíritu demoníaco. ¿Y qué va a suceder? Va a poder entrar fácilmente, porque no va a tener ni una barrera, como en el organismo, ¿no? ¿Qué pasa cuando cuando una persona está en contacto con un virus que entra por la nariz, por ejemplo? En la nariz tenemos vellitos y ahí se quedan atorados algunos polvitos. Y luego llega a la garganta y ahí tenemos unas amígdalas que también atrapan a algunas bacterias o virus. Son barreras que tenemos en nuestro cuerpo para defendernos. De esa misma manera, en el espíritu hay barreras, pero cuando está enfermo se pasa directamente. Dicen algunos que hasta la cocina entra. Y lamentablemente esto llega a suceder con facilidad cuando no lo hacemos consciente. Tendríamos que preguntarnos en este momento, tal vez, ¿qué terreno hay en mí? ¿Un terreno débil? ¿Un espíritu débil? ¿Un espíritu fortalecido? Y bueno, yo quiero hablarte de un personaje en la Biblia que fue o que tuvo un espíritu débil. ¿Te puedes imaginar de quién te voy a hablar? ¿No? ¿A alguien se le ocurre? ¿A alguien? ¿Nadie? Bueno, te voy a hablar del sacerdote Elí. ¿Recuerdan al sacerdote Elí? Él, bueno, está en la Escritura, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, y voy a leerles algunos versículos. El capítulo 13 dice, yo no sé si recuerdan esta historia, es la historia del profeta Samuel, y cómo Ana, quien fue su madre, tenía ganas de tener un bebé. Ella no podía tener bebés y está en el templo, ahí donde era sacerdote Elí. Y dice la Escritura en el verso 1:13, perdón, en el capítulo 1, verso 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y a su vez no se oía, y su voz no se oía. Y Elí, ¿qué dice? La tuvo por ebria. ¿Tú crees que una persona, un sacerdote,
una autoridad de Dios que tuviera comunión con Dios, no se iba a dar cuenta que esa mujer estaba hablando con Dios? ¿Y qué hizo? Está borracha, está ebria, en vez de darse cuenta que era una mujer que estaba clamando, que estaba de rodillas, tal vez postrada ahí, clamando por un bebé, y dijo, está ebria. Entonces ahí podemos darnos cuenta de que como que Elí no tenía mucha comunión con Dios, ¿verdad? Vamos a ver otro versículo, dice en el verso 3. Ahí, bueno, pues ya en el verso 3 vamos a ver, Dios le concede su bebé a Ana, y es Samuel. Y bueno, en el verso 3 dice, Samuel estaba durmiendo, ya pasaron tiempos, ya tuvo ese bebé, y la promesa de Ana fue que ese bebé lo iba a llevar al templo y que ahí iba a crecer. Bueno, estamos en esa parte donde dice, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel. ¿Por qué llamó a Samuel y no a Elí? Porque no tenía comunión con Elí. Tenía comunión con Samuel. Vamos a ver qué sigue diciendo estas citas. Vemos el verso 13. Bueno, aquí en este verso me adelanto, porque me estoy saltando para no hacerlo tan largo. Pero aquí es cuando a Samuel le habla, escucha la voz de Dios, Samuel, Samuel, y él va corriendo, Samuel, a decirle a Elí, heme aquí. Dice, yo no te llamé, vete. Y se regresa Samuel a dormir. Y otra vez, Samuel, Samuel, y otra vez va con el sacerdote Elí, heme aquí, yo no te llamé. Y así, y una tercera. Y el sacerdote le cae el 20, le está hablando Dios. Y tenía mucho, dice la Escritura, que no se oía la voz de Dios. Y el sacerdote le dice, contesta, heme aquí, dime Señor, y todo lo que te diga me lo vas a decir. Y es cuando, bueno, nuevamente le dice Samuel, y entonces Samuel ya dice, a ver, heme aquí, dime. Y el Señor, bueno, Jehová le empieza a hablar a Samuel. Y este verso que les voy a leer es cuando Samuel le está hablando al sacerdote. Le dice, hablando a Elí, y le mostraré que yo juzgaré su casa. Esto le estaba diciendo Jehová, ¿a quién? A Samuel. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Imagínate que Dios te dijera a ti como padre, que te reclamara, no les estorbaste a tus hijos y te voy a castigar. Se sentiría feo, ¿verdad? Oh. Y dice aquí, Samuel le manifestó todo a Elí. ¿Y saben qué dijo Elí? Dice, el Señor es, haga lo que bien le parezca. ¿Qué contestación es esa? Bueno, pues ya ni modo, ¿no? Pues ya que haga lo que tenga que hacer. ¿Había un arrepentimiento en Elí? No había un arrepentimiento. ¿Había una comunión de Elí con Dios? No. ¿Hablaba Elí con Dios? No. ¿Había un corazón arrepentido para con Dios? No. Eso nos habla de un personaje con un espíritu ¿qué? Débil. Así. Para que más o menos te des cuenta, porque a lo mejor podríamos decir, ¿cuáles son las características de una persona que tiene un espíritu débil? No habla con Dios, no tiene comunión con Dios, no obedece a Dios. Y eso es para que lo reflexiones, así como yo. Porque acuérdense, todo lo que decimos aquí, primero es para nosotros, primero Dios habla a nosotros. Y ahora es transmitido a ustedes. ¿Tienes comunión con Dios?
hablas con Dios, le obedeces a Dios. Porque si no es así, entonces tu espíritu está débil y tenemos que hacer algo. Ahora quiero hablarte de un personaje que tenga un espíritu fuerte. Y pudiéramos mencionar a varios, pero el principal de todos, nuestro ejemplo a seguir, Jesús, un espíritu fortalecido. ¿Y en qué momento, cómo podemos ver aquí esta parte? Vamos a la Escritura y quiero leerles lo que hubo con Jesús al inicio de su ministerio. Esto está en los Evangelios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Un espíritu fortalecido. Jesús, al inicio de su ministerio. ¿Qué pasó? Dice la Escritura: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Imagínate, te has quedado sin comer. ¿Cuántos? Yo 3 días nada más he ayunado. No sé, no aguanté más. 3 días. Pero, o sea, bien, ayunado todo completo, ¿no? Y de verdad que es terrible. Otro día, ¿no?, se hablará del ayuno. Pero nada más de acordarme me vuelven a doler las piernas. Porque fue donde me pegó a mí, en las piernas. Yo en la infancia padecí mucho de las rodillas, problemas como de tipo reumático. Yo cuando iba a llover, yo ya sabía que iba a llover porque me dolían las rodillas. La humedad la atrapaba en mis piernas. Y cuando yo hice ese ayuno, a mí el tercer día me empezaron a doler las piernas y hasta ahí dije, ya no puedo más, no más. Bueno, imagínate, 40 días que estuvo Jesús ayunando. Y entonces es llevado al desierto. ¿Cómo estaba ese cuerpo? ¿Estaba fortalecido? No, estaba débil. El cuerpo estaba débil, mas el espíritu estaba fortalecido. A veces, para fortalecer a nuestro espíritu, tenemos que hacerlo pasar por un ayuno. Así fue con Jesús. Y dice esta parte en el en el verso 3 del capítulo 4. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Imagínate, ¿no tenía hambre Jesús? Claro que, porque lo acababa de decir, ¿no? En el anterior verso, tuvo hambre. Y ahora viene un tentador y le dice: haz que esas piedras se conviertan en pan. Mas sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Le dijo: escrito está. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Con qué le estaba contestando? Con la palabra. Había comido mucha palabra él. Sabía mucha palabra él. Y es la manera en la que también nos fortalecemos, a través de la palabra. Queremos fortalecernos espiritualmente, este tiene que ser nuestro alimento. Así como para el cuerpo los nutrientes son su alimento para que se sienta fortalecido, así para el espíritu esto es su alimento. Tenemos que fortalecer a nuestro espíritu a través de la palabra. Eso fue lo que hizo Jesús. Y él estaba contestando con la palabra. Le dijo: escrito está. Después viene la segunda tentación y el diablo le dice, en el verso 5, dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará
acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Sabía o no sabía el diablo palabra? Pueden venir a tentarnos igual con palabra. Por eso tenemos que estar bien fortalecidos. ¿Y qué le contestó Jesús? El verso 7. Escrito también está: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorarás. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, otra vez, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Esta parte me encanta. Entonces, ¿qué pasó? El diablo lo dejó, y entonces vinieron y le servían. ¿Qué es lo que está pronosticado para nosotros cuando nuestro espíritu está fortalecido y cuando podemos defendernos de acuerdo a la palabra? Que el enemigo va a huir, que esa circunstancia, esa situación muchas veces permitida por Dios, no mandada por Él, pero muchas veces permitida por Él, ¿qué va a provocar? Que nosotros nos fortalezcamos, pero también va a provocar que si nosotros somos fortalecidos, si nosotros permanecemos, que el diablo huya. Y después dice: ángeles te servirán. Bueno, podemos ver entonces el vencimiento de Jesús, un vencimiento que tuvo porque su espíritu estaba fortalecido, aunque su cuerpo estuviera debilitado. Muchas veces así vamos a estar nosotros. Hay enfermedad tal vez, yo me siento, mi cuerpo como que no me da, pero yo me siento fortalecida o fortalecido. Estoy pasando por una circunstancia terrible, no sé, alguna pérdida de algún familiar, alguna amistad, algún conocido, pero mi espíritu está fortalecido. Recuerdo ahorita a un personaje, cuando hablé del ayuno hace tiempo, no sé si recuerden, les compartía yo acerca del hermano Yun. No sé si alguno de los que estén aquí, escucharon esa conferencia. Y yo les hablaba de que este varón, este hombre de China, pues fue torturado brutalmente en la cárcel. Y él estuvo en ayuno 74 días. Bueno, pero recuerdo en su libro, si alguien tiene oportunidad, lea la vida se llama El Hombre Celestial. Es un personaje que de verdad te va a desafiar y te va a animar a que hagas cosas que no has podido hacer. Porque dices, este dolorcito de cabeza no se compara con la tortura, que le quitaban las uñas, le hicieron cosas terribles a este varón. Le quebraron las piernas y él estaba débil completamente en su cuerpo. Ya no podía caminar más, sin embargo su espíritu estaba fortalecido. Y me encanta casi la última parte ya del libro, en donde él, pues Dios lo saca, hace que se salga de la cárcel de una manera sobrenatural. Pero él le decía: yo no puedo caminar. Y Dios le dijo: te vas a gloriar en mí, porque sí vas a poder salir. Y había varias puertas por las que tenía él que pasar. Y había policías por ahí, oficiales, no sé cómo se llaman allá en China, ¿no? Pero es que me van a ver. Y pasó una entrada y pudo caminar y no lo vieron, y pasó la otra y pasó la otra, y es cuando dices, es algo sobrenatural. Pero me encanta una frase de este hombre que él decía, a ver si la recuerdo, pero él dijo: no me des cargas más ligeras, no me des cargas más ligeras, dame espaldas más fuertes. A mí me impactó esa frase: no me des cargas más ligeras, dame espaldas más fuertes. Y yo dije: ay,
porque yo soy rechillona. Yo me he sentido muchas veces débil en muchas circunstancias. Y cuando yo escuché o cuando, leí esa frase, dame espaldas más fuertes, dije, pues ¿quién pide eso? Casi uno siempre dice, ay no Señor, por favor, ya no más, ya que no venga, ya ni una más, no, ya fue mucho, ya hasta aquí, ya. No, Él no decía eso, Él decía, no me des carga más ligera, dame espalda más fuerte. Para mí fue una lección tremenda y dije, ok, a partir de hoy empiezo a decirte, dame espalda más fuerte para fortalecer, para que aunque venga la carga, aunque venga esa situación difícil, yo me sienta fortalecida. Y yo muchas veces cuando he llegado a dar el consejo a algunas mujeres que pasan así por alguna circunstancia, les digo, mira, yo me paré en una palabra y es la misma que te doy ahorita. En 1 de Corintios 10:13 dice que Dios no va a poner nada que tú no puedas soportar y que juntamente con la circunstancia, con la situación, Dios va a poner la solución, la respuesta. Y yo ahí me paro. Y hay veces que estoy pasando por una circunstancia difícil que de verdad me puede. Pero recuerdo esa palabra y digo, bueno, pues si estoy pasando por esto, es porque puedo. Es porque tú me estás viendo capaz de pasar. Y entonces lo único que tengo que hacer es dejar que siga creciendo mi espíritu. Porque eso es a lo que quiero llevarlos, a que cada circunstancia que ustedes pasen, sepan que los va a llevar a crecimiento, que los va a llevar a una estatura mayor y que cada vez o una vez que logren pasar esa circunstancia, van a estar del otro lado, obviamente. Y van a poder voltear y van a decir, ¿y eso? ¿Y eso era lo que me detenía? Y de eso me quejaba. Yo te animo a que a partir de hoy, que tú quieres, porque yo espero que haya podido animarte a que tu espíritu crezca. Cada vez que tú te topes con una circunstancia, con un desafío, tú digas, venga, aquí estoy y voy a crecer y esto me va a llevar a crecimiento y esto me va a llevar a una estatura mayor. Y que le entres, que no tengas temor. Hace algunos días hablaba con una amiguita y me decía, es que no quiero pasar por esto, y yo ya le dije a una persona que no quiero pasar. Y yo le decía, tienes que pasar, pero es que yo no soy, pero tienes que hacerlo, sé obediente, porque Dios se agrada más de la obediencia. Pero es que para mí es un sacrificio, pero a Dios no le gustan los sacrificios, y lo dice la Escritura, vale más la obediencia que cualquier sacrificio. Seamos obedientes, y que la obediencia cuesta, y cuesta mucho, pero seamos obedientes. Cuando nosotros, en lo físico, los enfermos, nos enfrentamos a un virus, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en el cuerpo? Quiero explicártelo así de manera muy sencilla. Entra el virus a tu cuerpo y entonces está un sistema que se llama el sistema de defensa o sistema inmunológico, que ya para muchos ya es un término ya más, ya lo conocen por todo lo que se ha movido aquí con COVID, ¿no? Ya, sistema inmunológico. Bueno, ese sistema inmunológico atrapa al virus, se encarga de luego, y como en la guerra, vamos a atacar, vamos a provocar que ese virus empiece a declinar. Lo vamos a atacar y se empiezan a fabricar anticuerpos, que son células específicas para ese virus. Entonces produjiste anticuerpos pues sí, moléculas específicas para atacar a ese virus en específico.
Se produjeron anticuerpos, así se llaman. ¿Habías escuchado ese término? Sí, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa en lo espiritual. Una vez que tú ya pasaste una circunstancia, vas a producir anticuerpos. Ya eso ya no te va a volver a atacar. Ya si antes era a cada rato que te enfermabas, y la enfermedad. Pero cuando tú has crecido espiritualmente y tú has dicho, ya, la enfermedad no me va a mover. Yo voy a continuar, yo voy a persistir en mi crecimiento con Dios. Aun cuando esté enferma, yo voy a seguir yendo a la iglesia. Aun cuando esté enferma, yo voy a seguir compartiendo de la palabra. Aun cuando yo esté enferma, yo voy a seguir leyendo la palabra. Aun cuando yo esté enferma, voy a seguir teniendo comunión con Dios. Aun cuando yo esté enferma, voy a seguir ayunando. Aun cuando yo esté enferma, voy a seguir proclamando y obedeciendo la voluntad de Dios. Ya creaste anticuerpos. ¿Y qué crees? Que Satanás ya no te va a poder atacar ahí, porque sabe que ya una enfermedad no te hace nada. Pero entonces ahora van a venir otros parásitos, otros demonios, a lo mejor problemas familiares. Ya la enfermedad ya no, ahora un problema familiar. ¿Y qué va a suceder? Bueno, pues ahora a producir anticuerpos contra eso y pararte y decir, no me va a mover. A pesar del problema familiar, sigo en mi comunión con Dios, sigo en mi permanencia con Él, sigo en mi búsqueda con Él. No me va a mover. Y de esa manera, así como el organismo, para cada parásito, para cada virus, para cada bacteria, tiene anticuerpos específicos, así nosotros. Cuando venga la enfermedad, ya tenemos anticuerpos. Cuando venga el problema familiar, ya tengo anticuerpos. Cuando venga una situación de escasez, ya tengo anticuerpos. Cuando venga una situación de enojo, ya tengo anticuerpos contra eso. Tenemos que decidir: o crezco espiritualmente, o me enfermo más, o ya, voto, adiós. La motivación más importante para vivir diferente, para crecer espiritualmente, es el amor de Dios por mí. Y a mí me encantó esto. Lo escuché de un conferencista que admiro mucho. El amor de Dios por mí, ni siquiera el amor de nosotros por Él. Y yo decía, yo había pensado siempre que, bueno, mi motivación para agradar a Dios es el amor que yo le tengo a Él, lo enamorada que yo estoy de Dios. Pero cuando escuché a este varón que decía, es el amor que Él tiene de ti, porque el amor que yo tengo de Él es limitado. Si estoy de buenas, hoy lo amo mucho, pero si amanecí de malas, como que hoy no siento amar mucho a Dios. Hoy no te dan ganas tanto de orar. Hoy como que no quiero leer la palabra. Hoy como que no me dan ganas de ir a la iglesia. Hoy como que no tengo ganas de compartirle a nadie. En cambio, Dios, el amor de Dios hacia ti, ese es infinito. Es siempre fiel. Nunca va a depender de la emoción de que si Dios está de buenas o está de malas, porque no es así. Dios nos va a amar, siempre nos ha amado así, con todos nuestros errores, con todas nuestras fallas. Y entonces lo entendí, dije, sí es cierto, esa es la motivación que a mí me va a hacer a partir de hoy caminar diferente. Saber que Dios me ama a pesar de que soy como soy, pero me ama tanto que no me quiere dejar así como soy, que me quiere transformar y me quiere llevar a un crecimiento mayor. Y eso es lo que a mí me motiva. Muchas veces, y se los digo con toda honestidad, muchas veces he tenido ganas de tirar la toalla. Muchas veces he tenido ganas de decir, ay, ya me siento muy débil, ya no más, ya esto no me gusta, ay, esto... Pero es el amor de Dios que me hace recordar. Tengo que permanecer. Y hay veces que estoy cansada. Hay veces que no me quiero parar en la madrugada.
Pero si no lo hago, ya el resto de la mañana, el resto del día ya no pude buscar a Dios. O sea, sé que podemos orar, sé que podemos tener una lectura con Él en el transcurso del día, pero una búsqueda ahí de nada más tú y Él, solo lo puedo hacer en la madrugada, que mis hijas están dormidas, que Julio está también, él se levantó mucho antes que yo y está allá en la azotea. Es el único momento, el único tiempo. Y de verdad que muchas veces he fallado, he faltado a la cita. Y de verdad que gracias a Dios que no tenemos un Dios legalista. Porque aquí voy otra vez, ahí limpiándome las lagañas, pero tratando de decir, sí quiero estar contigo, Señor. Sí quiero pelear esa búsqueda contigo, porque si no, no la voy a encontrar en el resto del día. Porque podemos decir muchos que podemos orar en el transcurso del día, pero no es igual. Que tú le dediques determinados, no sé, minutos, horas, no lo sé, a Él exclusivamente. Escuchaba o veía algo que me dejó bien desconcertada, en donde decía 16 horas del día le estamos dando o vivimos en el terreno del enemigo. Dije, 16 horas viviendo en el terreno del enemigo, ¿cómo es eso? Pues sí, porque 16 horas estamos escuchando música, pasa en el transporte público o a donde andes, ¿no? Escuchas música o escuchas conversaciones o ves la televisión o escuchas la radio. ¿Y qué estamos escuchando? Cosas del mundo. Y todo eso es terreno del enemigo. Nos estamos culturizando de cosas del enemigo. ¿Y cuántas horas pasamos escuchando o leyendo las enseñanzas de Dios? Bien poquito. A veces algún par de horas, a veces ni una hora. ¿Se dan cuenta la competencia cómo está? La balanza hacia dónde se va a inclinar. ¿Qué vamos a hacer cuando estamos ante la circunstancia? ¿De qué nos llenamos? 16 horas. ¿Qué es lo que vemos en la televisión? ¿Qué escuchamos en la radio? ¿Qué vemos cuando estamos formados no sé, en alguna fila, la conversación de las personas que están ahí? ¿Qué estamos escuchando? No estamos escuchando cosas de Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿esto qué produce? Debilidad en mi espíritu. 16 horas estoy débil. Y unas cuantas horas, cuando bien nos va, ¿verdad? Cuando no, pues una hora, una hora ya es mucho. Una hora. Fortaleciendo mi espíritu. Contra 16, porque las demás, estamos considerando que estamos durmiendo. ¿Qué competencia tiene? 16 horas. Fortaleciendo al espíritu, más bien debilitando al espíritu. Y cuando yo hacía este tema y veía eso de que, que a través de la televisión estamos en el territorio del enemigo, recordaba que hace, que luego cuando me pongo a ver, a Julio le gusta mucho ver el Profeta TV Joshua, y de pronto yo ahí veo algo. Entonces, en alguna ocasión veía como una persona que la estaban liberando de demonios, estaban diciéndole, ¿qué le has hecho a esa persona? Y el demonio estaba contestando, ¿cómo entraste a ella? Y decía la persona, estaba hablando el demonio y decía, a través de una película, a través de la televisión. Y yo me quedé así, ¿cómo? Y es cuando entiendo, pues cuando tienes un espíritu débil, pues vamos a poder darle entrada a cualquier cosa, porque no estamos en lo que debemos estar fortalecidos. No somos capaces de que si estamos mirando algo en el televisor que no nos está edificando, pues le cambio.
no soy capaz. Ay, no está buena la película, aunque digan groserías. Ay, no está buena la película, aunque hablen de inmoralidad sexual. Ay, está bueno, aunque hablen de, no sé, lo que sea. Porque tu espíritu está débil y no estás siendo capaz de decir no. Cambiamos. Cuando estamos fortalecidos espiritualmente, no le damos entrada a nada de esto. A conversaciones que de pronto estás escuchando que están hablando mal de alguien. Y bueno, pues vas tú y tú también le echas también, ¿no? Cuando no somos capaces de decir, hey, ya, párale. No está la persona y no tenemos por qué hablar mal de ella. ¿Qué sucede? Estamos débiles espiritualmente o estamos fortalecidos. Y quiero leerte lo que el apóstol Pablo nos dice en su carta a los Romanos. En Romanos 12:1. Me encanta Pablo. Un hombre poderoso en su espíritu también, ¿verdad? Y él dijo, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. ¿Cómo tenemos que presentarnos ante Dios? Y luego dice en el verso 2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se amolden, es lo que está diciendo. Las 16 horas que estamos pasando en el terreno del enemigo es esto, que nos está diciendo, no te amoldes, no te amoldes a este mundo. Y Efesios 4:1, también Pablo, más adelantito, Efesios 4:1, dice, yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. ¿Cómo tenemos que andar? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Así estamos, porque eso habla también de un espíritu fortalecido, de un espíritu fuerte, saludable, que estemos con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándonos los unos a los otros. Me encanta Pablo. Y bueno, es momento tal vez de poderles decir algo que también me gustó del profeta T.B. Joshua. Él dijo, una pausa en la oración es una pausa en la fe. Ay, este profeta, me encanta, dice cosas a veces en frases pequeñas, pero tan profundo. Y dijo, una pausa en la oración es una pausa en la fe. Y una pausa en la fe es una pausa en Dios. Podremos tener, porque hay veces que no entendemos, ¿no? Tenemos que estar en un constante oración. Y él habla acerca de ora en tu corazón. A veces no podemos estar orando audiblemente, pero podemos orar en nuestro corazón, porque una pausa que tú hagas es una pausa para Dios. Y si hay una pausa para Dios, ¿quién la va a aprovechar? El enemigo. Porque dice la palabra, ¿a qué vino Satanás? Él vino a robar, él vino a matar, él vino a destruir. Y una pausa en Dios es darle entrada al enemigo.
Por eso no nos podemos permitir, mis amados, tener una pausa en la oración. Pero cuesta trabajo, sí, cuesta estar orando todo el tiempo, pero es ejercitarlo. A mí me cuesta mucho trabajo todavía me olvido mucho. Y de repente mi esposo, ¿estás orando? Y yo, no estaba orando. Y ahí voy otra vez. Y así, de repente cuando menos ¿estás orando? Y yo, sí estaba orando. Oh, no estaba orando. Es ejercitarlo, hacerlo consciente. Y es la invitación que te hago a ti. Hazlo consciente. Ora en tu corazón, en donde estés, en tu trabajo, con tus hijos, con tu familia. Empieza a ejercitarlo. Bueno, a mí me costó mucho trabajo estar hablando con alguien y al mismo tiempo estar orando. Me costó mucho trabajo, aún todavía me falla, pero ahí voy. Pero eso me empieza a dar seguridad, eso me ayuda a que de verdad, cada vez que me quiero portar mal, no puedo hacerlo. No se puede. Y eso es lo que yo te quiero animar el día de hoy. A que fortalezcas tu espíritu. A que debilites al cuerpo, pero que fortalezcas tu espíritu. A que así como en el cuerpo físico se producen anticuerpos, así tú también los crees. Para cualquier tipo de circunstancia, para cualquier tipo de desafío que estés pasando, crea anticuerpos. Mantente firme en la fe y no tengas pausas para Dios. No tengas pausas en tu oración. Mantente firme. Y quiero hacer un primer llamado para las personas que no han invitado a Jesús a que venga a su corazón. Si tú que vienes por primera vez y tú no le has permitido a Dios o no has sabido que hay un Dios que puede habitar en tu corazón, que no es un Dios que habita en lo exterior, sino que Él puede habitar en tu corazón y quieres hacer una oración, yo quiero apoyarte, yo quiero guiarte en esa oración, si tú me lo permites. Y si tú estás ahí en la pantalla, atrás, no sé, alguien te invitó a que vieras este mensaje y tú no has rendido tu corazón a Jesús, yo quiero animarte, quiero guiarte también en esta oración. ¿Quieres hacerlo? ¿Te puedes poner de pie, por favor? Y vas a repetir conmigo. Y la iglesia, por favor, va a orar. Incline su rostro y oren para este momento tan especial. Señor Jesús, te doy gracias en esta noche. Cierra tus ojos, porque eres bueno, porque has permitido que yo pueda conocerte. Hoy te invito a mi corazón, pidiéndote primeramente perdón por todos mis pecados. Reconozco que tú moriste por cada uno de ellos y hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Gracias, porque ahora sé que soy una hija de Dios y que mi terreno, un terreno seco tal vez, vendrá a ser fértil en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso a Dios por la vida de Mari. Toma asiento, Mari. Y bueno, ahora quiero hacer un llamado a todos los que sí ya somos hijos de Dios, pero si en algún momento tú te identificaste con tener un espíritu débil,
y quieres fortalecerte en tu espíritu y quieres hacer un compromiso con Dios de que vas a fortalecer tu espíritu a través de la oración, a través de la lectura, a través de hacer lo que le agrada a Dios. Si tú quieres hacer este compromiso, ponte de pie conmigo. Vamos a orar, vamos a decirle a Dios que queremos ser fortalecidos en su espíritu, para que Él fortalezca nuestro espíritu a través de su espíritu. Bueno, Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque tú has venido a traernos un alimento espiritual. Has venido a enseñarnos que la debilidad de nuestro espíritu puede traernos graves consecuencias. Gracias porque queremos ser fortalecidos espiritualmente. Gracias porque queremos crecer. Gracias porque sabemos que a través de las circunstancias, a través de los desafíos, podemos crecer espiritualmente. Y eso nos compromete a seguir adelante, a crecer, a imitarte a ti, a tu Hijo Jesús. Gracias te damos, fortalécenos, quita toda debilidad, quita toda apatía, levántanos en las madrugadas, permite que la lectura que tengamos de tu palabra pueda ser entendida. Ayúdanos a que tu Espíritu en todo momento nos esté hablando, que nos esté enseñando, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad, queremos obedecerte, queremos ser santos, queremos ser dignos, queremos presentarnos como esos vasos santos, como lo dice la palabra. Queremos no conformarnos a este mundo, queremos permanecer en ti en todo momento, Señor. Te damos muchas gracias por tu bondad. Gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y bueno, dale un aplauso a Dios. Tú vas a ser fortalecido, fortalecida espiritualmente en la medida en la que tú te dispongas, que tú dispongas tu